Cordial saludo para todos. El presente video expone el contexto social y académico tras un año de pandemia en la institución educativa técnico Alejandro de Humboldt. Este video se enfoca en la realización de un proyecto investigativo que pretende dar una solución o visibilizar la necesidad en particular de una institución, en este caso de la institución educativa técnico Alejandro de Humboldt. Para esto vamos a realizar un recorrido de diferentes contextos regionales, institucionales y mundiales para determinar la situación de una problemática. Dentro de nuestro contexto regional, pues tenemos el municipio de Arcabuco, ubicado a 34 kilómetros de la capital boyacense, en la provincia de Ricaurte, un municipio que su economía fluctúa entre la agricultura, la ganadería y la producción de amasijos. En el contexto institucional encontramos a nuestro colegio dirigido por la rectora Esperanza Mejía, con una planta total de 50 docentes y 3 modalidades académicas. Además de la sede principal y una sede de primaria en la zona centro, también contamos con 8 sedes campestres y son escuelas unitarias multigrado que manejan metodología de escuela nueva. Debemos también hacer hincapié en el contexto del que vivimos hoy todo el mundo con respecto al coronavirus y entender de que desde la llegada del coronavirus ya pasada un año, pues la educación se transformó en una educación a distancia, en una educación remota y virtual, de la cual podemos claramente diferenciar que no es un entretenimiento educativo. Esa es la primera diferencia, que podemos acercarnos a una definición de educación remota. No es televisión educativa o informativa, sino es todo un contexto académico. Para lograr entender un poco los acercamientos de la educación remota es importante acercarnos a su historia. Esta es una postal del Boston Gazette, de un periódico de Estados Unidos, donde Caleb Phillips en 1728 le pedía a sus estudiantes una carta para enseñar caligrafía desde casa. Estos son los inicios de la educación remota. También tenemos que en inicios del siglo XX, en Valencia, España, se forma la primera escuela de ingeniería a distancia. Y llegamos a una experiencia de educación remota colombiana conocida como Radio Sutatensa. Llega en 1947 de la mano del sacerdote José Joaquín Salcedo Guarín, quien, gracias a la innovación por Radio Sutatensa entre Sanyo, pues lo que pretendía hacer es formar campesinos, indígenas e incluso personas de la cárcel, para que tuvieran un acercamiento a un contexto educativo, con diferentes cartillas y capacitando a diferentes madres líderes de comunidad. Dentro de la educación de Radio Sutatensa es importante recalcar de que, pese a la época, tenían mensajes muy fuertes y bastante contundentes de la educación nos hará libres y hay que hacerle la guerra a la ignorancia, o un pueblo culto produce más y consume más, que desde cualquier perspectiva económica es completamente válida. Veamos una cuña de lo que era Radio Sutatensa. Radio SS para decorar mi casa y son cambiar ideas por sus penas enseñanzas. ¿Sabes qué aprendí, compadre? ¿Sabes qué aprendí, compadre? A cultivar la parcela, hice mi buen gallinero y tengo vaca lechera. Radio Sutatensa se termina justamente por material de ese tipo, donde la iglesia no permitía, digamos que la educación de campesinos con respecto a métodos de planificación y educación sexual. Es por eso que Radio Sutatensa tiene un declive y posteriormente se vende a lo que conocemos hoy día como Caracol Radio. Esto es importante recalcarlo porque esto era en una época donde se aprendía de forma síncrona. Ahora es completamente diferente. ¿Qué significa síncrona? Es que todos vamos al mismo salón, aprendemos de la misma manera y tenemos diferentes niveles. Pasamos por sexto, séptimo, octavo, noveno, primer semestre, segundo semestre, pregrado, posgrado, máster. Esto quiere decir que llevamos, por lo general,
siempre viviendo de una forma asíncrona en nuestro contexto educativo, pero resulta que ya no es así. O bueno, eso es lo que dice Mastery Learning. ¿Qué es Mastery Learning? Es un conjunto de actividades académicas, un conjunto de desarrollos investigativos donde presentan un enfoque diferente de la educación. En este cuadro podemos ver lo que se refiere a una educación síncrona, de la forma en la que la hemos venido llevando siempre, donde en los estudios estadísticos muestra que hay un 15% de estudiantes que no les interesa la asignatura, hay un otro 15% de estudiantes que son completamente genios y hay un 70% de estudiantes que son normal, entran dentro de los estándares normales y básicos del aprendizaje. Los estudios de Mastery Learning lo que proponen es que cuando se le da todo el tiempo y todas las herramientas a un estudiante, son el 70% genios y el 30% son aquellas personas a las cuales no les interesa la educación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la forma en la que el coronavirus nos ha cambiado la manera de enseñar y de aprender pueden ser respaldadas no solo por estudios como estos, sino por cualquier tipo de experiencia educativa. Pero volvemos a nuestro contexto regional. Es bastante complicado hablar de educación remota o de Master e-Learning en poblaciones donde a duras penas a 30 kilómetros de una capital ni siquiera hay señal de teléfono. Para eso pues presentamos mi experiencia vivida en los grados sexto y octavo, de los cuales fui el profesor a cargo en el área de matemáticas. Entonces hay que resaltar también dentro de esta asignatura algunos aspectos relevantes. Dentro de la metodología de la investigación se realizó una serie de entrevistas no estructuradas que pretendían determinar diferentes categorías de cómo se ha realizado la educación remota o desde casa pasado un año de pandemia. Dentro de la primera categoría o aspecto a tener en cuenta es el manejo de tiempo. Los estudiantes por lo general dicen que las guías tienen muchas hojas o que es bastante el tiempo en el que se demoran haciéndola, además por materia, no solamente matemáticas. También es presente el manejo de la autonomía y el tiempo. Cada uno es diferente en la forma en la que hacen sus trabajos y el tiempo en el que destinan para la realización de los mismos. Y por último, pues el aprendizaje de los estudiantes. En este cuadro podemos ver la diferencia en la que no solo hay estudiantes que si se les facilita o simplemente si no entienden lo consultan, y hay otros que claramente se puede ver la diferencia de conectividad de estudiantes que aún creen que están en un nivel de grado cuarto porque sus grados quinto y lo que va de grado sexto lo han realizado de forma virtual. También es importante recalcar la experiencia docente dentro de lo que han vivido los profesores de la institución. A ellos podemos encontrar que los docentes a los cuales se les hizo la entrevista pues han sufrido un proceso de aprendizaje con respecto a las nuevas tecnologías. No es simplemente mandar guías y no es simplemente hacer caso omiso a una educación normal o transferir el colegio a un aula de cámaras webcam o de WhatsApp. Pues es importante entender los contextos en los cuales se mueve el estudiante. Y en ese sentido, pues es importante cambiar la forma en la que enseñamos matemáticas, porque no es simplemente de una forma o de otra la correcta, sino es importante indagar más y saber más para poder aplicar esa enseñanza de las matemáticas de una forma diferente. Y en ese punto es donde nos preguntamos hacia dónde va dirigido el futuro de la educación, si es internet o es televisión, o es por el contrario una educación presencial. Y para este caso, la respuesta es que los dos son bastante importantes para el futuro de la educación. Para los estudios de Master e-Learning tienen 4 cosas bastante recalcadas: la sincronía, la comunidad, la conectividad y la interactividad. Y muchas de estas no son, digamos que, válidas para el contexto de la región, porque no hay conectividad y no puede existir un proceso muy sano de interactividad y de asincronía. Por eso es importante basarnos en Radio Sutatensa. Radio Sutatensa logró
dar 19 horas diarias de educación, educar con más de 6.5 millones de cartillas, recibieron más de 1 millón de cartas de estudiantes y educaron a más de 8 millones de campesinos en una época donde no habían computadores y no existía internet. Es por eso que también se hace un llamado a los entes gubernamentales, porque un gobierno debería estar haciendo todo. Debería estar haciendo internet, debería estar haciendo radio, debería estar haciendo televisión, no para lucirse como en sus campañas políticas, sino para lograr educar. Y como decía Radio Sutatensa, generar un pueblo culto porque produce más y consume más. Es importante hacer que la educación nos hará libres y es importante hacerle la guerra a la ignorancia. Les dejo una última cuña de lo que era Radio Sutatensa, la forma en la que promocionaban sus radios. Ya para terminar, pues es importante reconocer que además de que los estudiantes han sufrido un entorno de cambio de clases, igualmente los profesores, es, digamos que la forma en la que podemos avanzar hace parte de todos, docentes, estudiantes y de la institución. Hay que replantearse el quehacer pedagógico. Hay que determinar y investigar y profundizar la realización del trabajo en las oportunidades de cada uno de los estudiantes. La bibliografía y la infografía presentada en este trabajo. Muchas gracias.